Extractos escogidos de La religión del héroe por Juan Zorrilla de San Martín. La religión es el vínculo de todas las humanas facultades con Dios, pero no es posible desconocer la operación trascendente de la facultad afectiva. El supremo teólogo es el místico, el que pone la verdad religiosa en la fantasía, motor inmediato del corazón, para que en este sea latido amor, conducta. Juan Zorrilla de San Martín. El mundo invisible es el mundo por excelencia en la inmensa creación, que Dios creó las cosas visibles y las invisibles, visibilium omnium et invisibilium, el árbol y la piedra y el espíritu, como sustancias despertadas por su palabra en el caos. De la epopeya de Artigas. Es que lo he creído implícitamente dicho al hablaros en su educación y de su vida. Hubiera dejado de ser la entidad humana que os he presentado como brotada de las profundidades de su tierra, si no hubiera tenido arraigada en las de su espíritu nuestra religión católica, tradicional en su país, como tuvo Washington la cristiana del suyo. Ella era la base de la sociedad y de las familias panamericanas, modelaba las costumbres y compenetraba la educación y la instrucción que entonces se recibía. Lo contrario, si se veía alguna vez, era excepcional y exótico, y era naturalmente enemigo de Artigas. Las invasiones inglesas fueron heroicamente rechazadas por eso, sobre todo no en defensa de España, sino de la religión. En los archivos de la Orden Tercera de San Francisco de Montevideo, he leído la profesión en esa orden de los padres de Artigas, la de su hermano y su esposa, doña Rafaela Villagrán. No he hallado la suya, pero sus vinculaciones con la comunidad franciscana en cuyo colegio se educó y la adhesión de ésta a su persona y a su causa son notorias, como lo es el concurso que le prestó el clero secular unánime, los curas sobre todo. Sacrificada adhesión del clero a la causa artiguista. Este dato, amigos, no es despreciable. Antes lo juzgo de capital importancia para el verdadero historiador que, ajeno como tal a todo prejuicio o proselitismo, solo busca poner en claro el hecho, el fenómeno biológico, para analizarlo y descubrir la ley que lo regula y determina. Nada como la actitud de los párrocos, formadores entonces de la conciencia popular, para no equivocarnos sobre el rasgo que imprime su carácter a nuestra revolución y, diferenciándola de la francesa, por ejemplo, que influyó en algunos letrados, pero no en la masa popular ni en sus conductores. Le da más bien analogía con la guerra de independencia española, precisamente la del pueblo armado. En el Río de la Plata la fe católica me parece menos argumentativa, más ajena a la idea de combate. Su más ferviente adicto es el general Belgrano. Este la proclama a cada paso con fervor de apóstol, declara a la Virgen de las Mercedes patrona de su ejército, atribuye a su intercesión las victorias de la patria, inclina ante ella solemnemente las banderas, congrega al pueblo en torno de sus altares. Artigas no ofreció esas solemnes manifestaciones de religiosidad. Sus actos de religión no tenían el carácter de acciones extraordinarias, ni menos el de recursos resonantes. Eran en él tan naturales y espontáneos como los que respondían a los afectos domésticos, con los que se confundían. El más amable y fiel cronista de nuestras tradiciones, don Isidoro de María, ligado a Artigas con vínculo de familia, nos dice al narrarnos la traslación dispuesta por este del pueblo de las víboras. Accediendo a la petición del vecindario, resolvió su traslación creando el pueblo de las vacas, que se llamó del Carmelo, con la erección de su iglesia bajo la advocación de la Virgen del Carmen, de que era devoto Artigas. Artigas fundamenta la banda oriental con la religión católica. Pero algo más que el análisis de la vida espiritual o afectiva de Artigas nos reclama en este momento, pues vamos a seguirlo como gobernante. Artigas, con todo su pueblo y por tradición de su estirpe, creía también en eso, en que la persona de una nación, como la de un hombre, es un ente
capaz de relaciones morales y apto por lo tanto para cultivarlas de todo ser inteligente con el creador y conservador del universo. Juzgaba con el consenso humano que han existido pueblos escogidos como los ha habido protervos o malditos, y en su misión de constructor de pueblos procedió de acuerdo con esos sus hondos sentimientos. En purificación levanta como núcleo de sociabilidad el primer templo erigido por la patria independiente. Ya os imaginaréis, mis bravos artistas, que esa construcción no era una maravilla de arquitectura, pero era un templo. Allí se adoraba al solo Dios y a Jesucristo Redentor del mundo. Su fundador pide a Montevideo la inmediata remisión de una imagen de la Virgen de la Concepción y los ornamentos y paramentos sacerdotales necesarios para el culto. Con su asistencia se celebra allí, en octubre de 1815, la primera misa al que concurren las tropas y el pueblo. Oficiaba Fray José Benito Lamas, que había llegado el 30 de septiembre con el carácter de capellán del general don José Artigas, en compañía del presbítero Otazú, y que será más tarde vicario apostólico de la República. Lamas era uno de los franciscanos expulsados de Montevideo por el gobernador español. Las tropas continúan asistiendo a misa todos los días festivos. Advirtamos con este motivo una vez más el rasgo épico u objetivo que siempre hemos descubierto en este vigoroso carácter. Artigas no es un empírico ni un reformador, mucho menos un importador de cosas ajenas. Él no inventa una nación, al dar a la suya la libertad política. Es el exponente de la América española que se emancipa de su metrópoli, pero no para interrumpir su historia, sino para continuarla, no para ser reengendrada, sino para seguir viviendo la propia vida orgánica secular. Y si bien la vida es transformación progresiva, ella es sobre todo conservación o persistencia del ser que nace, crece, se reproduce y muere. Todo lo que en los pueblos americanos es embrión, raíz, palpitación anímica, todo está en Artigas armonizado, como en ninguno de los héroes de la gente latina, con la ingenua profundidad de lo no aprendido. En medio de los hombres que lo rodean, políticos clásicos más o menos encasillados a lo Carlos III, o a lo Directorio, o a lo Bonaparte, él es efectivamente un extravagante, a fuerza de ser una verdad entre las ficciones. Artigas es a eso que se llama la política o los políticos, lo que es Cervantes, por ejemplo, a la literatura, o Velázquez a la pintura de su época y de todas las épocas. Pero la mayor de las majaderías es, me parece, la de los que clasifican a este Artigas entre los tales políticos. Así como Velázquez y Cervantes no son intérpretes de la naturaleza, sino la naturaleza que se expresa a sí misma por sus órganos, Artigas es la América española que se hace libre en él. Él no es Rivadavia, pongo por caso, ni siquiera San Martín, porque estos son literatos y pintores insignes, clásicos cada uno de ellos en su género, dignos de la hornacina preparada para las estatuas debidamente proporcionadas. Artigas no tiene hornacina que le venga bien, por eso los historiadores patentados no encuentran dónde ponerlo, no ajusta en ninguna parte, les desbarata el retablo de la historia platense convenida y aún el de la americana, y lo echan a las tinieblas exteriores. La América inglesa tuvo uno de esos hombres, aunque no tan perfectamente autóctono como Artigas, en aquel Washington de que hablamos. Pero aquel pueblo, procedente de las emigraciones inglesas puritanas, tenía bajo ese aspecto una muy seria diferencia con el de cepa española. La reforma de Lutero, introducida allí por el rey Enrique no sé cuántos, hizo del mismo rey el pontífice del cristiano inglés. La ruptura del vínculo político con el monarca tenía que entrañar, por ende, la del religioso con el pontífice. En la América de Artigas, en la católica, las cosas pasaban de otro modo. El rey no era pontífice, no debía serlo, cuando menos. Romper con el primero representante de España no era divorciarse del segundo representante de Jesucristo, el solo Señor, y mucho menos sustituirse a él. La unión, por lo tanto, del Estado libre recién nacido con la Iglesia era ley congénita de la libertad, si ésta había de ser la de la misma persona desprendida de las entrañas españolas. Artigas pensó en ello desde el primer momento, en las relaciones directas del Estado oriental con la Santa Sede, en la autonomía eclesiástica nacional. La existencia de un prelado oriental, emanación directa del Papa, al lado del soberano civil, directa emanación del pueblo, era elemento esencial de su pensamiento. Con la impaciencia de toda gran pasión, soñó en satisfacer la suya sin pérdida de tiempo.
quiso ver levantado un templo uruguayo desde sus cimientos, allí en Purificación, su capital autóctona. 3 meses después de reclamar del Cabildo de Montevideo la imagen y los ornamentos para su capilla provisional, le pide en una nota de 8 de octubre las campanas para la nueva iglesia que pienso levantar en esta villa. Las campanas que encargó al Cabildo de Montevideo no hallaron ciudad material en que posarse, desgraciadamente, no sonaron nunca, pero la ciudad moral, la iglesia uruguaya, tuvo allí sus cimientos.